Entonces, gracias a Dios por esta oportunidad. Yo quiero empezar hoy. Recordamos la tema hoy es sobre familiares sanas, no perfectas. Y el versículo, el pastor acaba de decir eso. Quiere comenzar diciendo, es un honor para compartir con nuestra familia de la iglesia, especialmente hoy mientras abordamos un tema profundamente personal y cerca a mi corazón. Pero yo quiero empezar con una historia un poquito. La historia pasó poco después Kelly y yo nos casáramos. Nuestros hijos tenían 2 años, un chiquito, y el verano. Decidimos comprar uno de esos deslenadores, como eso de agua. En Estados Unidos se llama una slip and slide. Nuestro hijo estaba demasiado nervioso para probarlo. Era pequeño y todo le parecía un poquito confuso. Entonces, mi esposo Kelly, siendo la valiente de nuestros matrimonios, decidió de manifestarse. Recuerdo haber mirado la caja y notado un límite de peso impreso en la lateral y le recuerdo amablemente a Kelly que definitivamente lo superaba de este peso. Pero éramos jóvenes y ninguno de los entiende por qué es importante que este límite de peso. Parecía fue un innecesario. Así que mi esposo de 27 años, retrocedidos varios pasos atrás de la slip and slide, actualmente bastante atrás, para tomar un impulso. Y él salió. Desesperado. Así adelante golpeó el plástico con un ángulo y la velocidad justo. Y comenzar a deslizarse con precisión hacia la pequeña piscina inflable en el fondo. Pero aquí es la cosa. Kelly no ignoraba la marcha. No se detuvo el chocar con el bache al final del slip and slide. No, este bache lo lanzó por los aires como una superhéroe. Y por un instante estoy casi seguro que le crecieron alas y voló justo sobre la piscina y aterrizó con fuerza en nuestro jardín. Lo siento, Kelly, por la historia. Pero hasta el día de hoy todavía nos reímos de ellos, pero aprendemos una lección. Los límites importan. Los límites, las reglas, se establecen por una razón. No siempre son divertidos, pero cumplen una función. Como padres, intentamos enseñarles a nuestros hijos la importancia de esos límites. Algunos niños se mantienen alejados de límites, se ajustan a las reglas y casi no las ponen a prueba. Otros pueden acercarse de las puntillas a la línea un poquito y la toquen. Tal vez incluso se paran un minuto, pero en cuanto es la recuerdo, retroceden a un lugar seguro. Luego están los corredores. Algunos tenemos o conocemos hijos que no se limiten a probar la línea, como Kelly en la slip and slide.
Tomó un impulso y se lanza sin mirar atrás. Y nosotros, como padres, nos queremos viéndolos varar por los aires, sabiendo que se van a estrellar. Hoy quiere hablar con padres, abuelos, tías, tíos y cualquier persona que se siente desconsolada al ver a un hijo alejarse, ya sea una adolescente rebelde, a un joven adulto perdido en la adicción o un niño cuya corazón se ha enfriado hacia a Dios o su familia. Antes de continuar, quisiera establecer algunas bases, asegurarse de todos estemos en sintonía con algunas escrituras clave. El mensaje de la semana pasada nos recuerda nuestra responsabilidad como padres, enseñar y guiar a nuestros hijos. Una de las escrituras fundamentales de la tradición judía se encuentra en Deuteronomio 6. Y yo quiero impartir solamente el versículo 6 de ese. Y este dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y acostarse y cuando te levantes. Mamás y papás, este es un mandato de Dios mismo. Se nos instruye a enseñar a nuestros hijos. Desde el principio, este fue el diseño de Dios. Efesios 6, versículo 4, refleja este en el Nuevo Testamento, al exhortarnos a educar y criar a nuestros hijos en el Señor. Seremos responsables de nuestras crianzas. Pero hoy, algo que quiere decir especialmente en torno a Proverbios 22, versículo 6. Este que dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Muchos de nosotros escuchamos este versículo y lo tomamos una promesa garantizada. Y sí, es bien, este versículo hermoso y llena de esperanza que debemos conservar y orar por nuestros hijos. También es importante entender este proverbio no es un libro de promesas, es un libro de sabiduría. Sí. Proverbios ofrece principios generalmente ciertos, es no garantías. El capítulo 1 lo deja claro y dice que estos dichos se escribieron para obtener sabiduría y instrucción. No para predecir resultados específicos. Como padres, somos responsables del efecto, cosas como enfuerzar la instrucción, la guía y las reglas. Sin embargo, no somos responsables del resultado. Permíteme ofrecer otra imagen. Hubo en una época en Estados Unidos en que un pasatiempo favorito se llama boliche y se hacía rodar una bola pesada por una larga pista de madera, intentando golpear los bolsos del final. Pero, ¿y si la bola se desviaba hacia el canal?
no podía alcanzar la meta. Entonces, ¿qué hacemos entonces cuando los niños o con los lanzadores malos, como yo, quieren jugar? Colocamos topes o parachoques. Yo no sé la frase en español. Pero en este parachoques, son límites que ayudan a que la bola se pueda mantenga en la pista y se avanzando hacia el objetivo. Así es la crianza durante los primeros años y adolescencia. Les proporcionamos los límites claros y la orientación necesaria para que incluso cuando se descontrolan un poco, sigan por el buen camino. Erik Erikson, reconocido psicólogo infantil, introdujo una teoría del desarrollo que muchos de ustedes quizá hayan estudiado en universidad. Según Erikson, alrededor de 12 años, los niños comienzan a distanciarse naturalmente de sus padres y forman su propia identidad. Empezaron a preguntar, ¿quién yo soy? ¿Importar? ¿Qué creo? Eso es normal. Es respirar, es normal. Eso es sano. Es parte de crecer. En esta fase, la rebeldía sana aún se mantiene con los parachocos. Puede parecer un desastre, pero es normal. Es normal. Pero hoy vamos a hablar de lo que ocurre fuera de lo normal. Cuando los adolescentes chocan contra los parachocos y caen en el canal. La rebelión malsana ocurre cuando un adolescente toma decisiones que lo dañan a mismo o otros, cuando rechaza las instrucciones de sus padres sin remordimiento y cuando se aleja constantemente de la verdad. No estamos hablando de niños pequeños que hacen berrinches, ni de preadolescentes que están probando límites. Se trata de adolescentes mayores o adultos jóvenes que conocen la diferencia entre el bien y el mal, pero que aún eligen alejarse. Ya sabes de qué tipo. Quizás hayan criado a uno y quizás haya uno en tu familia ahora mismo. Hiciste todo lo que sabes. Oraste. Leíste la Biblia juntos. Los llevaste a la iglesia, les dijiste la verdad sobre sus vidas y ahora los ves alejarse cada vez más. Hoy los llamaremos como la Biblia lo llama pródigos. Y hablamos hoy qué significa creer a uno y cómo responder como la hace el Padre. Pasemos juntos conmigo en capítulo 15 de Lucas. Comenzando en los versículos 11 y 2. Yo necesito mis gafas para eso. Y dice, un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos dijo al padre, papá, dame lo que me toca de herencia. Y así que el padre repartió sus bienes entre las 2. Jesús comenzó contando la historia de hombre que tenía 2 hijos.
No sabemos mucho sobre ellos, pero la mayoría de los eruditos creen que el hijo menor probablemente entre 15 y 24 años. Ya no sé, estabas cansada. Ahora bien, la petición fue impactante. Él va a su padre y le dice, dame mi de la herencia. En esta cultura, era más una simple petición atrevida. Era un profundo deshonra. Pedir la herencia antes de la morir el padre era como decir, quizás tus cosas, pero no quiere tu presencia. O prefería que estuvieras muerta. En una sociedad patriarcal donde el honor, el respeto y la lealtad del padre eran muy valorados, es una desgracia, no solo para el padre, sino para toda familia. Pero aquí es el punto. Esta parábola no trata realmente del hijo. En la capítulo 15, hay otra parábola. Así como la parábola de la oveja perdida no trataba de la oveja, sino del pastor que la buscaba. Y la parábola de la moneda perdida no se trataba de la moneda, sino la mujer que varios se casa para encontrarla. Y de la misma manera, la parábola del hijo pródigo no trata principalmente del hijo pródigo, sino del padre. Jesús nos está mostrando algo acerca del corazón de Dios. Estas historias revelan la naturaleza misma de Dios. El buscar, el esperar, el observar y cuando encontrará a los perdidos se regocija. Así que padres, abuelos, familiares, escúchame. El padre de esta parábola tenía un hijo rebelde y sin embargo el padre es quien representa a Dios. Significa esto porque amar un prójimo y aún así reflejar al corazón del Padre. Deja que esta verdad te instala en su alma hoy. Dios ha sabido amar a los pródigos, muchos antes de ustedes, muchos de yo. No lo sorprende la rebelión de su hijo. Él no se deja intimidar por su vagabundíos y él no te avergüenza por el dolor que sientes. En cambio, Él te invita a unirte a Él para amarlos bien, con paciencia, con oración y con persistencia, tal como Él nos ama a nosotros. Seguimos leyendo en Lucas 15:13. Dice, el hijo menor juntando todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Observa lo que el padre no hizo. No hubo una discusión, no hubo ruegos, no lo sobornó para que se quedara. Él lo liberó. Aunque el padre probablemente que la rebelión, la imprudencia y la ruina podrían aguardar. Y aún así abrió las manos. No es indiferencia ni apatía. Eran un acto de amor doloroso y confiado.
Este hijo no solo estaba descubriendo su propia identidad, se dirigía de cabeza hacia la destrucción, rechazó a su familia, abandonó la verdad espiritual y eligió la separación del hogar, de la sabiduría de Dios. Y aún así, el Padre lo dejó ir. Padres, aquí es donde la historia nos toca de cerca. Cuando nosotros, hijos, empezar a rebelarse, cuando abandonan su fe, caen en adicciones o rechazan todos los que enseñaron, nuestros instintos como padres es apresarnos a solucionarlo. Queremos proteger y cuidar, controlar, pero el padre de esta parábola nos da un ejemplo radical. A veces el amor libera. Cuando el control solo profundiza el camino prójico, el amor elegir da un paso atrás. Queremos rescatar, queremos arreglarlos. Nosotros queremos hacer algo, pero este Padre nos da un ejemplo radical. A veces el amor nos deja ir, no porque no le importan, sino porque le importa lo suficientemente profundo como para confiar en que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. Cuando esa rebelión cruza hacia territorio autodestructivo, cuando se trata de rechazar la verdad, hacerse daño a uno mismo, a desafiar a Dios, ya no sé solo una etapa de desarrollo. Se convierte en una crisis inevitable del alma. Y aquí es donde la crianza bien intencionada puede salir mal. Cuando la rebelión crece, muchos padres refuerzan su control. Pero una crianza excesivamente controladora en estas épocas a menudo puede ser contraproductiva. Liberarse no significa rendirse. Y no significa volverse pasivo o desapegado. Significa elegir confiar en Dios más que en sus estrategias de crianza. Y significa permitir que el país lejano haga lo que palabras, tus reglas e incluso tus oraciones no han podido hacer. Llevar a tu hijo el límite de sí mismo. Entonces, si el padre dejó ir a su hijo, ¿qué significa ese es para nosotros? Significa que cuando nuestros hijos se resisten con tantas fuerzas, cuando insisten en traspasar los límites, tenemos que confiar en que las consecuencias naturales enseñarán lo que nuestras palabras y ya no pueden enseñar. Deseemos con amor y claridad no apoyar decisiones que te hagan daño, pero nunca dejaré de amarte. Significa aprender a dejar de lado la necesidad de rescatarlos constantemente. Porque el dolor nunca es algo que deseemos para nosotros hijos. A menudo se convierte en el camino que conduce al arrepentimiento.
Y seamos claros, el padre no le da dinero a su hijo cuando se acabó. No le ayudó a encontrar un mejor trabajo cuando estaba alimentando cerrados. Lo amaba profundamente, pero no interfirió. Dejó que su hijo descubriera la verdad a través de la experiencia. Aquí, debemos hacer una distinción entre apoyo amoroso y yo no sé si hay una palabra en español, pero cuando yo uso en Google dice facilitación o permitir. Pero facilitación o permitir es proteger continuamente a nuestros hijos de las consecuencias de sus acciones en un intento erróneo de protegerlos. Pero al hacer a menudo los protegemos de las mismas cosas que Dios podría estar usando para despertarlos. Hablando o cuando nosotros facilitar, a menudo siento como el amor en el momento. Y se siento como misericordia. Pero en realidad puede ser una trampa. Mantener el pródigo estancado, retrasa el punto de inflexión. Padres, y si rescatamos a nuestros hijos de todas consecuencias, podemos estar infiriendo con el mismo proceso que Dios está usando para traerlos a casa. Soltar no es debilidad, no es rendirse, no es lo mismo que decir yo no me importan. Soltar cuando es necesario es un acto de rendición sagrado. Está diciendo Dios confiar en ti con mi hijo, más de lo confío en mí mismo. Es decidiendo, ¿sabes cómo hablarles de una manera que yo ya no puedo? Es doloroso. Es muy doloroso, pero la mayoría de las veces es el punto de inflexión en el largo camino de regresar a la casa. Lucas 15:20 dice, y como todavía estabas lejos, lo vio su padre y sí se compadeció de él y corriendo hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. La esperanza no es un sentimiento, es una postura. En este versículo, Jesús no pinta la imagen de un padre pasivo o presa del pánico, sino de un padre arraigado en la esperanza. Pero el padre no caminaba de un otro al lado preocupado, no se cruzaba de brazos, observaba el camino mientras seguía viviendo con expectación. Y cuando veo la silueta de su hijo en la distancia, echó a correr. La esperanza no es pasiva, es tener los brazos abiertos, no los brazos cruzando por frustración. Esta es la parte del camino donde muchos padres se cansan. La esperar. Has orado. Has llorado. Los ha entregado a Dios. Pero el silencio. Las noches son largas y no hay garantías cuando regresar ni desear.
Aquí, en este momento, es donde la esperanza se convierte en una disciplina espiritual. Veamos cómo es permanecer agradados en la esperanza durante la esperar, a través de las lentes de escritura, la psicología y la sabiduría práctica. Primera, mantente arraigado en Dios. Isaías 40:29 dice, Él da fuerzas al cansado y aumenta las fuerzas al débil. Criar un hijo pródigo te agotará emocionalmente, espiritualmente, físicamente, y el enemigo lo sabe. Sucederá mientras en silencio fracasaste, nunca cambiaron. ¿Para qué seguir orando? Pero la Escritura nos recuerda, la fuerza no viene de dentro, y viene de aquel que nos creó. El padre de la parábola no podría haber esperado con esa gracia si no estuvieran anclado en la esperanza más profundo. Esa esperanza no crece en la tierra superficial, se nutre en un lugar secreto de Dios. Las investigaciones sobre agotamiento del cuidador muestran que quienes realizan prácticas espiritualmente regulares, oración, adoración, lectura diaria de la Biblia, presenta mayor resiliencia y estabilidad emocional en rollos de cuidado con altos estreses. ¿Por qué? Porque los hábitos espirituales reenfocan nuestra identidad y renuevan nuestras perspectivas. Quiero que pienses en la diferencia entre un pozo y un vaso. La realidad es que no eres un pozo, eres un vaso, y el vaso debe llenarse. Cuando intentamos dar esperanza a otros sin llenados por espíritu, nos secamos. No intentes creer a un pródigo con las oraciones de ayer. Regresar al pozo cada día. Manténgase conectado como la comunidad. Galatias 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando atraveses de dolor de la rebelión de un niño, el alzamiento te da más seguridad. La vergüenza te dice que nadie más te entenderá. Pero la verdad es que el aislamiento sofoca la esperanza y la comunidad devuelve a la vida. Saco una carbón el rojo vivo en el fuego y dejarlo a un otro lado y se enfría y se apaga. Pero cuando lo devuelvas al fuego, se enciende de nuevo. Tú eres una carbón. Mantener cerca del fuego de la comunidad. Mantendrá viva tu esperanza. Dios creó un cuerpo de Cristo para ser una comunidad sanadora, no un espacio para juzgar. Hay un otro padre en esta iglesia, en sus comunidades, en su trabajar, que están recorriendo este mismo camino. Algunos apenas están comenzando, otros aún esperan, y algunos han visitado a sus hijos pródigos regresar a casa.
Manténgase preparado con gracia. Eso, sí. Lucas 15:22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, rápido, traigan la mejor túnica y visítanla, pónganle una anilla en el dedo y sandalias en los pies. Celebramos un banquete. Y cuando el hijo llegó a casa, estaba ensayando su discurso. Padre, he pecado. Ya no soy digno. Esperaba vergüenza. Esperaba indiferencia. Pero lo que recibe fue una túnica, un anillo y una celebración. De la misma manera, cuando tu hijo regrese, ya sea después de meses o años, tu repuesto puede abrirle la puerta de par en par o cerrarla de golpe. La esperanza es no como dejar el felpudo de bienvenida afuera, incluso cuando la puerta ha estado cerrando durante mucho tiempo. Una vez, una historia de un amigo de nosotros, cuyo un hijo llevaba años desaparecido. Vivía en la calle, perdido en adicción. Y todas las noches sus padres dejaban a luz en frente de la casa, enseñadita por si acaso. Una noche, algún tocar una puerta y lo abrieron y allí estaba su hijo, finalmente en la casa. Muchos años más tarde le dijo, era la luz, la vi y supe que aún me esperabas. Eso es lo que hace la esperanza, dejó la luz enseñada. Hay un dolor particular, hay un dolor muy difícil que solo un padre de un hijo pródigo conocen. La equipo de música, sí. No se trata solo del dolor de un niño que se ha volcado en rebelión o en la adicción o en relaciones destructivas. Es un dolor del dolor. El susurro que dice, este es tu culpa. Conoces la voz. Y si hubieras estado más presente, más estricta, más amable, más como la otra mamá o como este papá, tal vez este no habría sucedido. Y la vergüenza se infiltra, empiezas a esconderte. Llegas a la iglesia sonriendo, pero vuelvas a casa a llorar sobre su cama. Miras a otras familias y te preguntas qué hicieron bien y qué yo no hice. Pero amigos, Iglesia El Faro, escúchame claramente hoy. No toda rebelión es un resultado de una mala crianza. Los buenos padres pueden criar hijos rebeldes, mientras que una mala crianza puede llevar a hijas que no lo siguen. Vemos la verdad. Dios es el Padre perfecto y aún así Adán y Eva eligieron la desobediencia. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, fue rechazado por su propio pueblo. Y Lucas 15,
El hijo pródigo dejó un hogar amoroso, saludable y generoso, no un abuso. Cada uno de nosotros tiene libre albedrío. Puedes criar tu hijo en el amor, la verdad y la fe, y aún así pueden elegir vagar. La vergüenza es una trampa y te mantiene estancado en el pasado. Silencia tus oraciones, pero escúchenme, la palabra de Dios dice una verdad mejor. Ahora ya no ninguna condenación, pero los que están en Cristo. Deje de este versículo, te indunan hoy. Si está en Cristo, hay ninguna condenación, ni siquiera por las cosas de las que te arrepientes. No es el salvador de su hijo. Tú eres de ellos padres, fiel, orante, humano. Salvación es responsabilidad de Jesucristo y Espíritu Santo. Se te permite llorar, se te permite sentir tristezas, pero no deja que la vergüenza sea la voz más fuerte en su historia. Deja ir a la falsa culpa. Y si pide perdón si hay aspectos en los que has acertado. Todos la hacemos. Pero una vez que la hayas pedido, déjalo ir. Deja de poseer lo que nunca fue tuyo para llevarlo contigo. La vergüenza crecí en la oscuridad, pero la curación comenzar en la luz. Encontrar una comunidad, compartir tu historia. Te sorprendería saber cuando personas más en silencio recuerden el mismo camino. Y sobre todo, vive desde la gracia, no desde apretamiento. No puedo reescribir el pasado, pero puedo caminar libremente hacia tu presente. So today I just want to say these things over you. Hoy quiero declarar algunas cosas sobre ustedes. Your child's rebellion is not the final word in your legacy. La rebeldía de su hijo no es la palabra final sobre su legado. Your prayers, Tus oraciones, your sleepless nights, sus desvelos, God sees them. Dios los está mirando. He collects all of your tears. Se colecta todas tus lágrimas. He hears your cries, Escucha cada gemir too deep for words. que viene por tan profundo que no hay palabras para expresarse. You were never meant to carry the weight of your child's salvation. Ustedes, padres, nunca tenía que lidiar con la presión de llevar el peso de la salvación de su hijo. You were meant to point them to it. Su trabajo es guiarlos hacia la salvación, But not to carry it. pero no llevarlo. Do not let shame tell a false story about you. Nunca dejes que la vergüenza cuenta una historia falsa sobre usted. Do not let the enemy use your child's wanderings to make you question your worth. No deje que el alejamiento de su hijo le haga preguntar el trabajo que usted hizo como padre. God has not given up on your child. Dios no se ha olvidado ni ha tirado la toalla sobre de la situación de sus hijos. And he has not given up on you. Y no
no se ha tirado la toalla sobre usted tampoco. So if you have been walking with shame, Entonces, si ha estado caminando con vergüenza, we're going to pray here in a moment. entonces vamos a orar esta mañana. If you are so ready to start healing Si está listo para sanarse from the weight that you have been carrying, de este peso que ha estado cargando y lidiando, then we're going to come to this altar vamos a venir al altar and we're going to come to the arms of the y Father vamos a correr hacia los brazos del Padre, because He knows what it's like porque Él sabe to watch His children walk away, mirar a sus hijos alejarse de Él, and yet He still loves them. y aún les ama. So we're going to come lay down lies Entonces vamos a poner la vida de nuestros hijos pródigos acá en este altar. that this was your fault, Y vamos a dejar ese pensamiento que era mi culpa. we're going to trade our shame today Vamos a cambiar nuestra vergüenza for grace. para gracia. This story is not over. La historia no se ha terminado. God is in the business of bringing prodigals home. El negocio del Señor es que el pródigo regrese a casa. So we are going to pray in this moment. Entonces vamos a orar este momento. We're going to pray over these children. Vamos a orar sobre nuestros hijos. We're going to pray for the ones that have wandered away. Vamos a orar por los que se han alejado del Señor. Children we know that have left their faith. Niños que saben que ellos tienen fe o propósito en el Señor. Children that have walked away from their family. Niños, jóvenes que se han alejado de sus papás, de sus familias. We're going to pray for your Y children, vamos a orar por sus hijos, for your grandchildren, por sus nietos, for your nieces and your por sus nephews, sobrinos, those that are trapped in dangerous ways. aquellos que están atrapados We are en gonna- lugares peligrosos. We're going to come and pray at these altars. Vamos a orar en este altar. We are going to pray that God disrupts their lives. Vamos a orar que Dios empiece de arrancar toda maldad de sus vidas. Just like God took extreme measures by blinding Saul, Como Dios tomó medidas muy extremos con Saúl, we can pray that God takes drastic measures with our children. podamos orar que Dios toma estas medidas drásticas con nuestros hijos con el final que ellos regresen a Cristo. We can pray that God removes the pleasures from the things that bring them joy. Podamos orar que Dios quite todo placer de los vicios que ellos están haciendo. Pray that the alcohol that they drink loses its flavor. Vamos a orar que todo alcohol que están tomando que ya no tiene sabor ni no los atrae más, That the drugs lose their hold. que la droga ya no tiene no los tienen atados, That their bad friends are revealed to them. que se revelan a ellos los amistades malos y ellos pueden alejarse de ellos. We can pray that the presence of God, Podemos orar que la presencia de Dios, we can come to the altar and pray for these children. podemos venir al altar y orar por ellos, Not because we have no hope. Not because we have no hope, no porque tenemos más esperanza, but because He is our hope. pero porque Dios es nuestra esperanza. We can hand them to the Father. We can hand them to the Father Podemos entregarles al Señor and give them to the God who has His arms wide open. y dejarlos en los brazos del Señor, que tienen sus brazos abiertos, listos para recibirlos. Because God is ready to receive broken families today. The last line. God is ready to receive broken families today. Dios está listo a recibir las familias quebrantadas hoy And their children coming home. y que regresen a estos hijos pródigos esta mañana, este día, esta semana. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.